Buenas tardes, mi nombre es Alberto González, soy estudiante de fisioterapia, a pocos meses ya de terminar la carrera. Y nada, llevo entrenando aproximadamente 5 años, en abril haré 5 años. Al principio empecé en esto, básicamente como todo el mundo, por intereses estéticos. Tenía algo de sobrepeso cuando era más pequeño. Y nada, creo que cuando llevaba 2 o 3 años entrenando sí que empecé a meter la parte de powerweight, intentar mejorar mis marcas, de esa manera motivarme a continuar entrenando. Y ahora no concibo un entrenamiento sin un ejercicio básico. Eso, al principio sí que a lo mejor empezaba, por ejemplo, si me tocaba brazo con una extensión de tríceps y demás, pero ahora mismo no me planteo un entrenamiento sin empezar con un ejercicio básico. Aprovechando el tema de la fisioterapia, voy a centrarme, bueno, antes que nada voy a continuar con la parte de Robert, exponiendo lo que para mí son las consecuencias de realizar una definición llevada al extremo, y seguidamente seguiré con la parte de fisioterapia, explicando lo relacionado a las lesiones, por qué se pueden producir, cómo podemos prevenirlas, y una vez que estamos lesionados, cómo afrontarlas, ¿vale? Y terminaremos él y yo también, hablando un poco del fitness actual, la tendencia que hay hoy en día en redes sociales, y así que nada, empezamos. Vamos a plantear aquí la pregunta de que si merece la pena realizar una definición extrema. Antes que nada, para mí una definición extrema es aquella a la que bajamos de un 10% de grasa aproximadamente, aunque no me gusta hablar de porcentajes porque no está a la mano de todo el mundo medir ese porcentaje, porque la mayoría de los métodos tienen un margen de error bastante amplio, pero básicamente a todo el mundo se le viene a la cabeza una definición extrema, ¿no? La piel muy fina, muy poca grasa, vascularidad acentuada. Así que para mí lo inconveniente de realizar esta definición, antes que nada se produce una baja de rendimiento. Al fin y al cabo la comida es la gasolina que le damos al cuerpo y no vas a rendir como en volumen ni mucho menos. Necesitamos un déficit calórico, y en déficit calórico, a no ser que sea muy principiante, es casi imposible mejorar. Esta baja de rendimiento va acompañada con una pérdida de masa muscular, que sí que se puede minimizar, sí que podemos mantener todo lo que hemos ganado en volumen, pero quieras que no, siempre se te va algo de tamaño, sobre todo si en este caso, como estoy comentando, lo llevamos al extremo. Además, es tiempo que estamos perdiendo de crecimiento, de etapa de volumen, sobre todo si somos principiantes. Como ha comentado Robert, tenemos que aprovechar todos estos años en los que nuestro entorno hormonal, debido a la adolescencia, está súper óptimo para crecer, y no, según qué caso, no va a ser muy interesante realizar este tipo de definición. El TCA, ¿qué es el TCA? Trastorno de la conducta alimentaria. Esto es un problema que se ve mucho en redes. No solo se da al realizar una definición extrema, se da en otros casos, pero sí que es cierto que para llegar a este punto de definición hay que pasar bastante hambre, hay que limitar ciertos alimentos, y es algo que se da, esa ansiedad por la comida. Y sobre todo, a ver, si estás preparado para competir, has terminado la competición, pues es normal que comas más de la cuenta ese día. Pero yo considero este trastorno cuando después de este atracón, por así decirlo, se acompaña de conducta de compensación, aumentando el cardio, reduciendo las calorías y sobre todo el sentimiento de culpa, que es muy común. Más inconveniente que considero, el entorno hormonal. Llegado a este punto tan bajo de grasa, se ve muy perjudicado, problemas con el líbido, con el apetito sexual, cambio de humor. Yo personalmente, hace 1 año y medio aproximadamente, sí, a ver, seguramente no sería la definición más extrema que habéis visto, pero sí que tenía el abdomen con bastante vascularidad y demás. Y recuerdo, por ejemplo, estar en la playa con mis amigos y me levantaba de la toalla y me mareaba, estaba cansado. Después camino a mi casa, que había 10 o 15 minutos, se me hacía eterno, deseando llegar para comer algo. Y eso, malestar, más irritable. Y eso es básicamente cosas que no se ven en las redes sociales, que luego comentaremos. La gente muestra el físico, que sí que está muy bien, pues está rajado básicamente, pero esas cosas no se enseñan. Relaciones sociales. También, bueno, hay gente que esto lo lleva mejor, otra gente lo lleva peor, pero va a tener que rechazar bastantes planes, salidas con amigos, si quiere realmente llegar a ese punto de definición. También este entorno en el que se encuentra el cuerpo, con ese déficit calórico, con esa, pues la semana que te haya costado llegar a esa definición, entre 12 y 20 según la persona, eres más propenso a sufrir lesiones, que es lo que me voy a centrar a continuación. Las lesiones en el entrenamiento de fuerza.
No voy a introducir muchos conceptos, simplemente tenemos una clasificación traumática que no se da mucho en nuestro deporte porque, bueno, también se ha visto a gente que le ha podido caer una pesa en el pie y eso, pero no es lo más común. Destacan más las no traumáticas. ¿Cómo te puedes lesionar de esta manera? Debido a una anomalía biomecánica, puede que estés realizando una técnica correcta, por ejemplo, la sentadilla, pero tu articulación de la cadera, los relieves óseos no son adecuados, la biomecánica no va como debería de ir, y aunque lo estás haciendo, te grabas y te ves que lo estás haciendo perfecto, te vas a lesionar porque no, igual tienes que cambiar la biomecánica o no puedes realizar ese ejercicio, no está hecho para ti. Una mala técnica, todos coincidiremos que una mala técnica aumenta considerablemente el riesgo de lesión. Al igual que esto es algo que quería señalar, la mala programación de cargas. Yo veo bastante gente por Instagram que semana a semana, sobre todo en los ejercicios relacionados con el power, van un RP altísimo, una intensidad prácticamente llegando al fallo en casi todas las semanas, y esto no lo veo interesante. Sí que soy partidario del fallo muscular en ciertos momentos, pero más en la parte de hipertrofia. ¿Es lesivo el deporte de fuerza? Planteároslo por un momento, ¿consideráis lesivo el powerlifting o entrenar por fines estéticos? Bajo mi punto de vista no es muy lesivo. Comparado con otro deporte como el fútbol, por ejemplo, yo cuando jugaba al fútbol sí que sufría más lesiones. Actualmente sigue ando lesionado, pero es la primera que tengo casi en 5 años. Y bajo mi experiencia y lo que veo, no considero que sea demasiado lesivo, siempre y cuando se hagan las cosas bien. De ahí la importancia de la prevención de lesiones, que es lo que nos vamos a centrar de aquí en adelante. Estos 4 puntos para mí son lo más importante. Trabajar la movilidad es algo que quizás no sea lo más atractivo del entrenamiento, algo que nos puede costar mucho, pero es clave. Es clave. Movilidad, es muy interesante la movilidad de la cadera, porque toda la carga en plan la cadera, si no tiene ese rango de movilidad óptimo, toda esa carga, todo ese rango de movimiento que está limitado se lo va a llevar la columna lumbar, que son lesiones muy típicas. También veo interesante la movilidad a nivel de dorsiflexión, a nivel de tobillo, y la de hombros, y además también de toda la columna en general, el raquis torácico, eso lo veo fundamental, sobre todo en ejercicios que lo vas a necesitar mucho como la sentadilla, el peso muerto, es fundamental. Al igual que el calentamiento, otro aspecto que quizás no sea lo que os llame más interés dentro del entrenamiento, pero es fundamental. Preactivarse también puede servir para visualizar el levantamiento, para activarte, ponerte ya en situación, además de para calentar en sí y evitar lesiones. Volvemos con la programación, la importancia de la programación. Yo, por ejemplo, en mi última planificación solo llegué al fallo muscular en la semana, creo que era de 12 semanas, en la 8 que me tocaba un AMRAP, para quien no sepa lo que es hacer con un peso todas las repeticiones que puedas, de ahí que tienes que llegar al fallo muscular. Y en la última semana, la semana 12, que tienes la toma de marca. De hecho, el levantamiento no lo fallé, salió muy justo, no intenté más carga, pero no llegué al fallo como se ve mucho, por ejemplo, en redes, que la gente casi toda la semana llega a ese punto de intensidad. Además, la importancia, como he comentado antes, de una buena técnica, porque la técnica de los ejercicios están para algo. La manera más eficiente de aplicar carga, por ejemplo, en un peso muerto es, pues como todo el mundo sabe, ¿no? La espalda recta y demás. Si no, sería, por ejemplo, más eficiente, pues todo el mundo está de acuerdo que no es más eficiente, por ejemplo, chepar la espalda, ¿no? La manera más eficiente de aplicar fuerza, tu mayor fuerza posible y levantar una carga, ejecutando una técnica perfecta. Otra clave que veo fundamental, hacerse fuerte sin material. Esto es algo que se ve mucho, principiantes que se equipan enteros, cinturón, rodilleras, y veo interesante primero crear una buena base en la que, sobre todo aquella musculatura estabilizadora, como el core, del que ahora hablaré, glúteo y demás, se vea fortalecida de cara a tener una buena base y prevenir lesiones en un futuro. Por lo tanto, el material es simplemente una opción que tenemos para mover más kilos cuando ya tiene cierto nivel, pero no debe ser la base de un entrenamiento. El core, para quien no lo sepa, es el núcleo abdominal. Yo me gusta incluir aquí también los glúteos, el glúteo mayor y medio, porque son muy estabilizadores. Por ejemplo, en la sentadilla un fallo muy común que se ve es llevar la rodilla a valgo, y el glúteo medio tiene un papel fundamental aquí. También hay
otros factores que condicionan este valgo de rodillas, pero veo fundamental trabajar los glúteos y el core de cara a ejercicios, sobre todo los básicos de power. Reforzar tus debilidades y convertirlas en fortaleza. Todo el mundo sabe cuáles son sus puntos débiles. Por ejemplo, el mío es la zona lumbar, la cadena posterior, por lo tanto tengo que meterle mucha caña y convertirlo en una fortaleza de cara a evitar lesiones y mejorar el rendimiento, que es algo que también te va a hacer la movilidad, mejorar ese rendimiento, porque como he comentado, una técnica aplicada a la perfección es la mejor manera de mejorar tu rendimiento y levantar más kilos. Más factores que te pueden ayudar a prevenir una lesión. Todo el mundo lo sabe, ¿no? El descanso. Es importantísimo descansar y no solo las horas de sueño, sino con una buena programación. Hay épocas en las que también tienes que descansar, que hacer una descarga de entrenamiento de cara a restaurar tus niveles hormonales, el nivel del sistema nervioso que igual anda algo quemado, y de cara a lo dicho, a evitar lesiones. El estrés. Un mal descanso, por ejemplo, puede llevar a que esté algo más estresado. También, bueno, como comentaba Iván en la quedada del pasado domingo, tenemos agentes estresores y la capacidad de tolerar ese estrés. Tenemos la opción de o bajar estos agentes o subir la capacidad de tolerar esos agentes. Dicho esto, pues centrarte en descansar bien. También hay suplementación que reduce el estrés, pero básicamente lo mejor que puedes hacer para ello es un buen descanso, tomarte las cosas con calma e intentar, sobre todo, aumentar tu capacidad de tolerar dicho estrés. La alimentación. Lo veo fundamental, una buena alimentación, tanto para evitar la lesión como para afrontarla una vez que ya la tienes. Ciertos alimentos van a crear en tu organismo un entorno más inflamatorio, ¿vale? Por eso es tan famoso meter alimentos ricos en omega 3, que tienen funciones antiinflamatorias, provocando en tu organismo ese entorno que te interesa para prevenir lesiones o para afrontarlas. Supongamos que ya estamos lesionados. ¿Cómo podemos afrontar la lesión? Comúnmente siempre se ha propuesto parar de entrenar un tiempo, pero bajo mi punto de vista no es lo más interesante. Debemos adaptar el entrenamiento. Hay lesiones que sí que es verdad, por ejemplo, si te partes el tendón del bíceps, recién operado no vas a entrenar el bíceps, ¿no? Pero yo no me quedaría en casa, yo iría a entrenar piernas, iría a entrenar el otro lado porque se ha visto que hay una respuesta cruzada y se estimula incluso el otro miembro. Así que lo dicho, adaptar tu entreno, no parar, y eso va a favorecer que no pierdas tanto tu nivel y que te recuperes antes. Otra cosa muy importante, dolor no es igual a daño. Si llevas tiempo con una lesión, igual tu sistema nervioso sigue emitiendo ese dolor, pero no necesariamente hay un daño en tu organismo. Puede que haya una sensibilización central y esto, pues lo que os recomiendo es que contactéis con un profesional que os ayude. Pero eso, no tengáis miedo a que tenéis algo dañado, porque igual es eso, es una sensibilización. ¿Qué hacer cuando estás lesionado? Por ejemplo, si no puedes hacer peso muerto, yo te recomendaría que te centres en mejorar todos aquellos que puedes mejorar. Por ejemplo, si sabes que uno de tus puntos débiles es el agarre en este ejercicio y en este momento no puedes meter ni el peso muerto ni puedes adaptarlo a ninguna de sus variantes, trabajar el agarre lo considero, por ejemplo, en ese caso, fundamental. Aquí también es muy importante la psicología, sobre todo a todos los que nos gusta esto un montón. En mi caso, que llevo lesionado de septiembre, sí que afecta psicológicamente bastante y tienes que tomártelo bien para que no te lastre más aún ese aspecto psicológico. De ahí la importancia de desviar el foco atencional, de intentar no pensar mucho en ello, de intentar pues liberarte, pensar en otra cosa y también desviar ese foco atencional a la hora de volver a retomar ese ejercicio que te ha provocado el dolor. Porque yo, por ejemplo, con esta lesión que tengo en la zona lumbar, cuando intento hacer de nuevo peso muerto, lo primero que tengo en la mente es la zona lumbar, por si pego un latigazo o lo que sea. Y no pienso ni en la técnica ni en los kilos que estoy levantando. Simplemente me centro en ese miedo que he adquirido por aquella lesión. Y eso es algo que no nos conviene y que lo mejor es desviar ese foco atencional para mejorar. Otro consejo fundamental es la paciencia. Según el tipo de lesión, te requerirá un tiempo de recuperación u otro, pero hay que tener paciencia y afrontarlo bien. Muy importante no comparar con tu nivel anterior. Por ejemplo, si yo ahora empezara a hacer de nuevo peso muerto y tirara
la mitad de los kilos que tenía de máximo antiguamente, pues igual digo, estos kilos pues hace un tiempo no me costaban nada, pero tienes que pensar que es un logro que pueda volver a introducir ese ejercicio y no pensar en tu nivel anterior y seguir frustrándote, sino ser positivo y ver que estás volviendo a retomarlo y que pronto, de ahí viene lo de 2 pasos atrás pueden suponer luego 2 adelante. Puede que tengas que un tiempo centrarte más en la técnica, aspectos que han originado esa lesión, buscar la causa, que es súper importante, que no solo vale curar esa lesión, sino buscar la causa que la produjo y que no se vuelva a producir. De ahí a centrarte un tiempo en todo esto para luego dar más pasos hacia adelante. ¿Por qué? Porque tanto el culturismo como el power es un deporte en el que tu máximo rendimiento lo vas a alcanzar cuando lleves, según la persona, ¿no? Claro, pero unos 10, 15 años entrenando. De hecho, no veréis ningún Mister Olympia por debajo de los 30 años, ni mucho menos. Por lo tanto, hay que cuidarse, hay que llegar a esa edad con tus plenas facultades y poder seguir entrenando muchos años. El fitness actual, tendencias que hay hoy en día y redes sociales. Aprovechando que tengo ya el micro, voy a hablar yo de los últimos apartados que corresponden a mi ponencia y luego seguirá Robert. Vale. El aprendizaje. Yo veo en las redes sociales muchas cuentas que aportan un contenido que tiene un gran valor. Por ejemplo, en fisioterapia me llegan a encontrar cuentas en las que he aprendido más que en la propia clase. De hecho, básicamente, casi todo lo que sé de fisioterapia y eso es por ser autodidacta, y estas redes sociales te dan la posibilidad de ello. Eso sería un lado muy positivo de las redes sociales. Otro lado que considero negativo, hay una tendencia muy grande a la imitación. Tú te fijas a unos referentes, unos ídolos y quieres hacer lo mismo que hacen ellos para ti. Igual no te funciona porque una de las bases de todo esto es la individualización. Así que si tienes un referente, pues está genial, pero que sepa que tu cuerpo es el tuyo y no va a poder ser como él. Va a ser igual, mejor o peor, pero nunca tal y como lo es él. Otra parte negativa que veo actualmente en las redes sociales es que se le ha perdido algo, el miedo, por así decirlo, a la farmacología. Es algo que se usa en el deporte de élite y no iba a ser menos, por ejemplo, en el culturismo. Y vemos físicos espectaculares en las redes sociales y, lógicamente, nadie va a enseñar efectos secundarios ni nada, no procede. Por eso creemos que solo tiene cosas buenas y gente joven, igual sin mucha cabeza y demás, pues da el paso a cuando igual no es interesante para ellos, pero da el paso a usar farmacología y están cometiendo un error. Eso por otro lado negativo. Lado positivo, capacidad para llegar a mucha más gente y ayudar. Si te interesa crear contenido para las redes sociales y te gusta, como es el caso de todos nosotros, ve una herramienta muy buena, ¿no? para mostrar lo que sabe, para ayudar a la gente, y tenemos hoy en día esta herramienta que es estupenda para ello. Y por último, ¿es temporal la moda de Power Building? Para mí no lo es, porque se lleva entrenando así muchísimos años y eso gusta a la gente. Gusta a la gente esta motivación de tirar pesado, de mejorar tus marcas. Yo considero el culturismo un deporte, pero desde que, por ejemplo, en mi caso meto la parte de Power, me considero más deportista aún, porque eso de mejorar tus marcas, de esos nervios previos al levantamiento, para mí la combinación de las dos disciplinas es la clave bajo mi punto de vista. Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros ha sido empezar este movimiento, pero algo que se lleva entrenando mucho tiempo y que hemos visto, como ha comentado Iván al principio, que gusta mucho. Así que yo creo que no es temporal y que al contrario, yo creo que está empezando y que seguramente va a dar mucho que hablar. Bueno, hasta aquí mi parte y ahora va a continuar Robert.